visuales y tenemos que ver nuestras caras. Así que bueno. Bueno, ahí creo que está empezando a grabar. Me dice grabando, no sé si se ve prendido, Sí, está grabando. Maura, ahí el botoncito rojo de grabando. Genial. Bueno, antes de empezar a desarrollar la clase de hoy, que es sobre realismo en el siglo XIX, del cual, repito, después le vamos a subir, después de esta clase le vamos a subir las guías de lectura para que las tengan los 3 turnos, es la misma. Recuerden, repito, que al finalizar de esa guía de lectura está la guía de actividades que le proponemos, el formato es el mismo. E inclusive en esa misma guía está la bibliografía. Decirles en relación a una pregunta que me hacía uno de los compañeros, que bueno, no hay calendario académico todavía desde el Consejo de Educación, con lo cual seguimos con las flechas flexibles. Eso no quiere decir que nosotros vamos a terminar en algún momento la materia de darla, porque además hicimos una síntesis de contenidos. La materia Historia del Arte 2 va a estar finalizando en cuanto a las unidades más o menos en noviembre. Eso no quita, como le decía recién a uno de los compañeros, que no puedan seguir entregando los trabajos prácticos, porque nosotros ponemos una fecha sugerida de entrega de prácticos, pero no es taxativa, o sea, si no entreguen esa fecha no es que quede afuera. Lo único que yo les decía, si hay alguien que en noviembre, diciembre me entrega todos los prácticos juntos, bueno, va a tener que tener paciencia porque yo me voy a tener que tomar también un tiempo para corregir, no voy a poderle hacer las devoluciones de una semana para la otra. Es decir, a la flexibilidad de ustedes le corresponde una flexibilidad a nosotros también para las correcciones. Lo que se está empezando como medio a definir desde académica o charlar en la ESBA es, bueno, cómo se va a acreditar la materia, porque hasta ahora se están evaluando estas instancias, pero fíjense que no estamos poniendo nota numérica. Entonces, cuando se definan las instancias de acreditación, es decir, bueno, a ver, estos estudiantes que transitaron por la virtualidad en Historia del Arte 2, ¿cómo vamos a acreditar? Bueno, ahí todavía eso lo estamos definiendo. Seguramente para acreditar va a haber alguna instancia evaluativa tipo parcial, que aún todavía no sabemos cómo eso se hará en los futuros, si por esta vía o presencial, más todos los prácticos que ustedes están entregando en este recorrido que vienen haciendo desde el cuatrimestre anterior. Sí, pero repito, estas instancias de acreditación se están discutiendo, se están charlando todavía, no están cerradas, no están definidas, pero sepan que al momento de que los que están participando en la modalidad virtual, digo, claro, ya pongo el acento en la modalidad virtual porque para los que no están pudiendo participar de la modalidad virtual, ya estamos previendo otras instancias, ¿sí? De hecho, estos cuadernillos que ustedes están recibiendo es lo que vamos a compaginar para aquellos que no puedan transitar la virtualidad y después tengan un material impreso al cual acceder. Entonces, para los que están con la modalidad virtual, en algún momento les vamos a decir, bueno, ustedes que hicieron este recorrido, que entregaron todos estos prácticos para poder transformar todo en una nota numérica y acreditar la materia, bueno, habrá una instancia más evaluativa, que ahí veremos cuál será, o dos, a modo de parcial, y ahí, digamos, cerraremos un poco lo que tiene que ver con la acreditación de Historia del Arte 2 en los 3 turnos, porque Carolina Maurullo estamos trabajando exactamente lo mismo a nivel contenidos, todos, por eso unificamos este espacio. Bueno, respecto de esto, si alguien después tiene duda, para no retrasar más el inicio de la clase, después en todo caso anota la duda y nos pregunta unos minutos antes de retirarnos hoy de la sala, ¿sí? Así que si les parece, arrancamos con el teórico de hoy. Mauro, voy a compartir el PowerPoint, así que no voy a poder estar viendo el chat. Dale, yo estoy atento al chat y cualquier cosa te voy diciendo. Bueno. Acá dice toda una pantalla o una ventana. Quizás si pongo presentar una ventana. A ver, quizás si pongo una ventana lo veo más chico y puedo yo también estar atento. Bueno, ahí voy a empezar a compartir, así que tengan un poquito de paciencia porque tarda unos segunditos.
Ahí vemos la duplicación de tu pantalla. Ya. Avísame, Mauro, si cuando se vea. ¿Se ve la primera placa bien? No, todavía no. Se ve tu pantalla como duplicada, como si apareciera dos veces Bueno, la avísame pantalla de cuando... Meet. Voy a dejar de compartir porque quise hacer... La puse partida y no funciona. Así la voy a compartir completa. Dale, dale. Para estos momentos deberíamos tener así como una imagen que diga problemas técnicos, disculpe las demoras, y vamos llenando estos huequitos que nos Tenemos que queden. crear un emoji. Me enteré Claro. que los emojis se postulan, que uno puede postular un emoji y hay todo un protocolo de evaluación. Yo no sabía, yo pensé que eso lo definía la empresa que los creaba. No, uno puede crear su propio emoji y puede postularse. Y, Creemos un y emoji ahí de arte, ya quedó está. Ahí se ve la pantalla y ahí está la de la presentación. Bien. Edward. Bueno, ahí bueno, perfecto. Pero fíjense que ahí como yo subtítulo puse segunda mitad del siglo XIX porque es donde fuertemente se va a desarrollar este movimiento, esta corriente. Recuerden que cuando hablábamos del siglo XIX no podemos hablar de un movimiento detrás del otro. En paralelo al realismo van a seguir circulando obras de arte que están dentro del romanticismo, van a seguir habiendo obras y artistas que dentro de la academia trabajen en la poética del neoclasicismo y, bueno, y otras corrientes más, de las cuales nosotros las mencionaremos, pero no las vamos a ver. Bueno, voy a tener que aceptar a alguien que entró. Entonces, les decía, fuertemente se va a desarrollar, sobre todo en la mitad del siglo XIX, pero va a convivir con otras corrientes, ¿sí? Con otras corrientes de las cuales algunas ya vimos que fueron el neoclasicismo y el romanticismo. Bueno, acá voy a pasar a la diapositiva siguiente, que es una obra que ustedes ya conocen, ¿sí? La famosa obra de Eugène Delacroix, que es una de las obras más características del romanticismo en la pintura. No me interesa ahora hablar de sus características estéticos formales y de lo que la liga al romanticismo, porque ello ya lo mencionó Mauro, pero sí lo que me interesa es hablar de los personajes que aparecen en la obra de Eugène Delacroix. En La libertad brillando al pueblo, que él refleja una revolución de 1830, aparece el pueblo bregando por esa libertad, igualdad y fraternidad que ya habíamos visto que es la característica de la Ilustración. Pero lo interesante es ver, si se fijan a izquierda y a la derecha de esa alegoría de la libertad que sostiene la bandera, los personajes que aparecen. Aparece el pueblo, pero claramente pertenecientes dentro de ese pueblo a distintas clases sociales. A la izquierda de la libertad aparece un joven que levanta un arma, que claramente pertenece dentro del pueblo a una clase económicamente social distinta a la del hombre que aparece con galera y levita a la derecha de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, la lucha por esos ideales de la Ilustración englobaba a un pueblo que era diverso, inclusive diverso en las posibilidades de acceso a los recursos. No era lo mismo un trabajador del campo que un comerciante burgués, ¿sí? Entonces, bueno, esto es interesante ver cómo en esta lucha participa una diversidad de personas que es la que va a empezar a sufrir un cambio o un quiebre. Esa burguesía que está apoyada por una clase popular económicamente más baja,
que aparece en este personaje, decíamos de acá, va a empezar a sufrir un quiebre, porque la misma burguesía se va a diferenciar entre una burguesía popular, una pequeña burguesía, y una burguesía perteneciente a una élite, ¿sí? A una clase de burguesa que va a tener el poder económico más fuerte en todo el siglo XIX y que se va a proyectar en el siglo XX. ¿Sí? Esta nueva clase burguesa que se desprende de esta burguesía que había sido la que había enarbolado los principios de igualdad, fraternidad y libertad en el siglo de las luces, a mediados del siglo XVIII, ¿sí? Va a ser la que de alguna manera, decía recién, va a tener el poder durante todo lo que queda del siglo XIX y el siglo XX. En esta segunda diapositiva estamos viendo, por un lado, dos obras, dos pinturas que son de Alexandre Cabanel. Alexandre Cabanel es un pintor de la burguesía que pinta para esta nueva alta burguesía enriquecida y además es hijo de la academia. Él pinta, se forma en la academia, que era la institución que avala al arte en esta época y que está también en poder de esta alta burguesía. Y él pinta temas, por ejemplo, como ven ahí, un nacimiento de Venus, un tema ya clásico. Nacimiento de Venus, a Venus como un personaje mítico ya lo ven representado en las esculturas de la antigua Grecia clásica, pero también lo ven en el Renacimiento y ahora lo volvemos a ver reversionado por este artista a nivel estético formal, traducido por la academia. Es decir, un tema clásico y que responde a esa estética. Y por el otro lado vemos un retrato de una figura fundamental para este siglo, que es el retrato de Napoleón III, ¿sí? Carlos Luis Napoleón Bonaparte fue el único presidente de la Segunda República Francesa, entre 1848 y 1852. Y va a ser después, posteriormente, emperador de los franceses entre 1852 y 1870. Va a ser conocido con el nombre de Napoleón III y va a ser el último monarca que va a tener Francia. Recuerden que cuando un país se libera del yugo de un modelo establecido, como en este caso es la monarquía, bueno, no es fácil organizar una república. Lo mismo le va a pasar a nuestro país. ¿Sí? Entonces, acá aparecen, por un lado, la imagen de la pintura académica, que yo les había dicho la otra vez, que no va a desaparecer, inclusive a lo largo de todo el siglo, no puedo, a lo largo de todo el siglo, disculpen que acá quiero ampliar un poquito la diapositiva. A lo largo de todo el siglo XX, del siglo XIX y todo el siglo XX, la pintura académica va a seguir persistiendo y, repito, va a seguir siendo la que va a identificar a esta alta burguesía. Bueno, Cabanel es el que hace el retrato de esta figura tan importante para la política de Francia, sobre todo. Recuerden que Francia es la más enriquecida en este momento junto con Inglaterra, ¿sí? Y bueno, como tales son las rectoras de toda la política internacional y fundamentalmente cultural. Francia sobre todo, ¿sí? Esta burguesía de élite que se va a separar de esta burguesía, pequeña burguesía, va a estar fundamentada en el gran enriquecimiento que ya el filósofo y economista Adam Smith había de alguna manera propiciado a través de lo que va a ser la revolución industrial. La revolución industrial, que ahora vamos a ver un poquito, tuvo dos etapas. La primera se va a dar gracias al pensamiento de este filósofo y economista, ¿sí? Que como dice acá en la diapositiva, dice, es el padre de la economía moderna, el capitalismo, fundamentalmente por su libro La riqueza de las naciones, donde él explica ya algo que en el siglo XVII se había planteado con el mercantilismo, es decir, que las naciones se enriquecen cuando tienen más ingresos que egresos, es decir, que gasto menos, pero me ingresa más. Este pensamiento que ya en el siglo XVII se había dado, Adam Smith en el siglo XVIII lo sistematiza, lo ordena, le da
estatuto científico y va a ser el fundamento de lo que va a ser la revolución industrial que llega hasta nuestros días con el capitalismo. ¿Sí? A las ideas de este gran filósofo y pensador se le suman, por supuesto, dentro de la esfera de la ciencia y la técnica. Ustedes ya saben de qué hablamos cuando hablamos de la esfera de la ciencia y la técnica, porque lo vimos al principio con Nicolás Casulo. Aparece el surgimiento de la máquina. ¿Sí? Acá vemos un prototipo de la primera máquina a vapor del siglo XVIII, ¿sí? Que se va a ir perfeccionando y va a tener consecuencias importantísimas para el desarrollo de la economía, porque claramente va a acelerar los procesos de producción de la materia prima que va saliendo del campo fundamentalmente. Acá tenemos otro tipo de máquina, ¿sí? Ya del siglo XIX, es un prototipo de la locomotora Trevithick, hoy en el Science Museo. Esto es una lámina de época, un grabado. Recuerden la importancia que habíamos dicho que tenía el dibujo y sobre todo el grabado, no solamente para registrar las ruinas del pasado a través de los descubrimientos arqueológicos, sino también para ir registrando todos estos nuevos inventos. De hecho, empieza a aparecer esta idea de las patentes, se empieza a legislar sobre las patentes de invención sobre estos descubrimientos. Entonces, a la máquina de vapor se le va sumando nuevas máquinas devenidas del uso de esta energía, como en este caso es la locomotora. Fíjense, digamos, en grandes rasgos, este es el primer diseño, el primer prototipo de tren. Atiendan no solamente al tema que está representado, sino en este caso, repito, a la lámina, que es un grabado de época. Otro gran descubrimiento importante para el desarrollo económico es la invención de la máquina del telar. Europa tiene una tradición en lo que son los tejidos, sobre todo Francia, con sus antiguas fábricas de gobelinos en poder del rey, de los grandes monarcas, que va a catapultarse a partir de que se diseñan las máquinas a telar mecánicas, ¿sí? Entonces, si antes una tela llevaba meses confeccionarla, ahora en pocas semanas se pueden confeccionar 10 veces, 100 veces más telas de las que antes se podía lograr cuando eran con telares manuales, ¿sí? Bueno, acá ahí se comenzó a ser impulsado por el agua y luego por el vapor durante la Revolución Industrial. Y fíjense que hay también una lámina de época, un grabado hecho con roulette. Observen el tamaño que tenían. Y bueno, y un solo operario para producir gran cantidad de telas, de tejidos. ¿Sí? Esto entonces está dando cuenta de este acelere que va produciendo en esto que tiene que ver con la modernidad en el contexto en el que ya habíamos desarrollado con Nicolás Casulo. Bueno, acá estamos, repito, dentro de la esfera de la ciencia y la técnica en servicio del desarrollo económico. La revolución industrial va a tener dos etapas. La primera que va desde mediados del siglo XVIII, ¿sí?, a mediados del siglo XIX. Y va a estar caracterizada fundamentalmente por esta filosofía de Smith, que plantea que la riqueza de las naciones está en su producción y en la manufactura de su producción. Es decir, no solamente lo que extraigo de la tierra, sino también cómo le agrego un valor agregado, cómo le inyecto un valor agregado a partir de la transformación de esa materia prima en un producto, que después lo vendo. Fundamental de esta primera etapa fue la delimitación de la propiedad privada. Yo, terrateniente de estos campos, cerco, delimito y ya no permito que circule libremente gente, como antes pasaba, por este territorio. Entonces yo lo administro, yo lo regulo, yo produzco, organizo la tierra. Bueno, en todo este territorio la mitad este año va a producir tales cosas. El año que viene dejo descansar la mitad de esa tierra producida y produzco en la otra. Hay todo un proceso que deviene, repito, de esta teoría que Smith ya había desarrollado y que va a generar el primer gran impulso económico que va a tener Europa en este momento, sobre todo las grandes potencias como eran Inglaterra, Alemania y Francia. La segunda etapa, que fíjense que ya coincide con más o menos el periodo donde vamos a desarrollar hoy el realismo en el arte, tiene que ver con la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX.
ya más caracterizada por la producción a través de esas máquinas que recién veíamos. Es decir, la proyección y el enriquecimiento de esa burguesía de élite que tiene no solamente las tierras en su poder, sino que además son dueños de las grandes fábricas al incorporar la máquina para manufacturar esa materia prima. Las consecuencias de esta revolución industrial, de la propulsión de la industria fabril en manos de esta alta burguesía de élite, va a tener consecuencias como son, por un lado, demográficas. Va a haber un traspaso de la población del campo a la ciudad. Esos campesinos que antes trabajaban libremente, que tenían tierra que ellos podían cultivar, ahora o trabajan en relación de dependencia a ese propietario que cercó los campos, ¿sí? O se tiene que ir a buscar donde mayor trabajo hay, que es en las ciudades, porque es allí donde se concentra la mayor cantidad de capital, porque de ahí viene la producción que luego se va a comercializar. Económicas, porque hay una producción en serie, es decir, lo que decíamos recién, por ejemplo, con los tejidos. Lo que antes llevaba capaz un mes para una pieza, ahora en un mes yo puedo producir 100 telas. Entonces hay una producción seriada, que es lo que va a caracterizar al capitalismo. Ahí está, con la aparición del sistema fabril y los intercambios desiguales porque no va a ganar lo mismo el dueño de la fábrica que el trabajador de la fábrica, el empleado. Sociales, porque así como dijimos que la burguesía se divide en dos, en una pequeña burguesía y en esta alta burguesía de élite que tienen poder las fábricas, va a aparecer también una nueva clase social que es el proletariado. El proletariado van a ser todos esa parte del pueblo que no accedió a los beneficios de la alta burguesía y quedó empobrecida. Va a ser el trabajador de la fábrica. Y toda una cuestión social que ustedes habrán leído en obras, que habrán estudiado en algún momento, que habrán visto inclusive en películas. Ahí pueden ver una famosísima obra, creo que es de Víctor Hugo, después corríjanme, Caro o Maura, que es Los Miserables, se la recomiendo, porque refleja la vida en este contexto donde tenemos una élite enriquecida por las fábricas y, bueno, y este proletariado que busca vivir de lo que puede con un salario paupérrimo en un contexto de mucha desigualdad social. Ambientales, porque empieza todo un proceso de contaminación que se acelera. Las fábricas, muchas están a las orillas del río porque necesitan del agua para su producción. Entonces empiezan grandes procesos de contaminación en estas ciudades europeas, no solamente del agua, de la tierra, a través de minerales y los químicos que se empiezan a alargar, sino también del smog que las chimeneas de estas fábricas le inyectan al ambiente. Por lo tanto, hay un proceso también como consecuencia de esta revolución industrial de la degradación del paisaje y la explotación irracional de la tierra. Ustedes entenderán que lo que estamos hablando acá no es nada alejado de lo que hoy seguimos, sobre lo cual seguimos discutiendo y es muy contemporáneo. Bueno, porque de alguna manera todavía seguimos dentro de este paradigma de la modernidad, con este paradigma científico-industrial, y ahora se le suma el capitalismo financiero atroz y feroz que viene de la mano de esta industrialización. Bueno, vamos viendo acá en esta fotografía también de época. Fíjense que ya no les estoy mostrando esquemas, que ya no los estoy mostrando grabados, que les empiezo a mostrar fotos de época, es decir, que aparece un dispositivo ligado a esta revolución industrial como es la cámara fotográfica, que va a permitir ya empezar a hacer registros fidedignos, ¿sí? De los espacios, de los ambientes. Acá Argan en el segundo capítulo, va a tratar este conflicto que se va a desarrollar. Bueno, aparece en la máquina fotográfica y ahora hay un montón de actividades que antes hacía el pintor que ahora no las puede hacer el pintor porque las resuelve muy rápido y con un nivel de fidelidad las resuelve la cámara fotográfica. Bueno, ahí cuando lean el segundo capítulo de Argan van a poder ver que plantean relaciones a esta problemática, pero lo dejamos en stand-by porque después yo lo voy a desarrollar en otra clase cuando hablemos del movimiento impresionista. Bueno, acá lo que estamos viendo es una fotografía de una ciudad industrial. Empiezan a proliferar las ciudades industriales. Perdón.
empiezan a proliferar las ciudades industriales. Esta es una vista de Manchester, Inglaterra, de mediados del siglo XIX. Obsérvense lo que les decía recién, aparece la idea del río y el asentamiento, y las condiciones de vida en torno a esas fábricas no son las mejores, porque, bueno, este proletariado que tiene que trabajar más de 8 horas por día, no está regulado, capaz que trabajaban hasta 14, 20, no podía irse al campo y volver al otro día a trabajar. Entonces se iban asentando en estos suburbios, ¿sí? En condiciones de vida paupérrimas. ¿Sí? Porque en esta época el dinero, la mercancía industrializada van a pasar a dominar la relación entre los hombres de una manera irracional, va a decir Casula, a través de la famosa ley de oferta y demanda. Y no hay regulación ni derechos del trabajador en esta época para ese proletariado. Bueno, acá podemos ver las consecuencias, ¿sí? También fotografías de época observan el empleo de niños para trabajar en estas fábricas. A la izquierda, en una hilandería, a la derecha, escarmenando. Escarmenar quiere decir cuando viene el vellón de las barracas de lana, hay que separarlo. Se necesitan dedos muy finitos, por eso se empleaba a los niños, que tienen dedos muy finos para poder separar las fibras. Y si ven esa atmósfera medio nebulosa, está bien, es una fotografía vieja de época, pero no es un desgaste de la fotografía. En realidad es la pelusa, como las fibras que van volando, que son totalmente nocivas cuando uno las va aspirando tantas horas metido ahí adentro. Bueno, está hablando de que para este proletariado las condiciones de vida eran tremendas, no solamente por la excesiva cantidad de horas, sino por el empleo de la mano de obra infantil. Hay una obra literaria de un escritor de la época, Jack London, la pueden bajar de internet, es sumamente cortita. Jack London es un novelista norteamericano que escribe sobre la vida de un niño en estas condiciones de vida. La obra literaria se llama La Apóstata. La pueden leer desde internet porque está. Jack London, el Apóstata. Es un niño que, bueno, que él habla a través de un niño de esta época que pierde el deseo de vivir porque en las condiciones en las que vive se tiene que levantar muy temprano, sin desayuno, porque a veces el pan no alcanzaba para toda la familia y tiene que irse a trabajar, camina mucho para llegar a la fábrica, y vive en un suburbio, en estos suburbios que se van creando, generando de manera desprolija, desordenada en torno a estas ciudades fabriles que veíamos en la fotografía anterior. Bueno, y por el otro lado, la burguesía de élite, los dueños de estas fábricas. Esta es una pintura de un pintor académico de la época, Jean Béraud, ¿sí? que refleja cómo vive la alta sociedad burguesa que tiene el poder económico, político, productivo de estos países que, bueno, van a ser los países que se van a posicionar como países imperialistas, ¿no? Ahora la figura no está en un emperador encarnada, sino en el poder económico, dice Casulo, en el poder del dinero que ostenta esta alta burguesía. Bueno, es el Café Globe, una escena de un café parisino en 1889, es un óleo, es decir, fíjense, los pintores académicos siguen proveyendo del imaginario y la estética de la clase dominante burguesa, que es la que avala a la academia. Bueno. En 1848 va a haber un acontecimiento muy importante, ¿sí? Que es la famosa Revolución Francesa de 1848. No es la de 1789, que es la primera, esta es otra. Esta revolución fue una insurrección popular, es decir, del pueblo, que tuvo lugar en París entre el 23 y el 25 de febrero de ese año, y obligó al rey Luis Felipe I de Francia a abdicar, es decir, a bajarse del trono. Dando paso a la Segunda República Francesa, porque yo les había dicho que cuando la primera revolución instauran la Primera República, pero después vuelve a tomar el poder un rey. Esta es la segunda liberación por parte de este rey, del pueblo por parte de este rey. Y lo interesante, bueno, este es un cuadro de época, un cuadro al óleo, ¿sí?
que está mostrando cómo las clases populares tomaron las calles de París, hicieron barricadas, rue en francés quiere decir la calle Soufflot, donde el pueblo se atrincheró y bueno, fueron varios días de contiendas luchando contra las fuerzas militares del rey, de un rey también apoyado por esta burguesía de élite. Y lo importante de este acontecimiento, que va a ser la primera gran confrontación de intereses entre el proletariado y la burguesía. Acuérdense de ese primer cuadro que les mostré de Delacroix, la libertad guiando al pueblo. Si ahí luchaban por la libertad todos los integrantes del pueblo, en esta ya directamente están divididos entre el proletariado, que está en la barricada, y la burguesía, que estaría representada por la fuerza militar que apoya en este caso un rey. Es decir, la clase que antes luchó para liberarse de la aristocracia, ahora está en connivencia con la aristocracia y lucha contra aquellos que lo habían apoyado en un primer momento. Sí, es interesantísimo cómo el arte va reflejando toda la historia, todos los procesos. Bueno, ahí aparece ya la bandera roja, que va a dar lugar a las luchas y a las ideologías que esta nueva clase proletaria y de trabajadores, ¿sí? que han sido, digamos, entre comillas, abandonados por esta burguesía, empiezan a empoderarse y a buscar justicia social. Bueno, un óleo muy interesante, muy lindo esta obra. Entonces, ¿qué dice? Esta es una cita textual de Casulo, del capítulo de Casulo, que ahí verán en la bibliografía, después se las leo al final, que es la que yo les proponemos que trabajen y es que es la que tienen para leer ahí. Ahí en la bibliografía aparecen las páginas todos. Dice, las viejas alianzas entre burgueses demócratas y obreros se quebraban. Surgían ideas anarquistas, socialistas, sindicalistas, comunistas que hablaban de una revolución de los miserables, de los justos, para confrontar contra la burguesía en su conjunto. Capital y trabajo, dueños del dinero y pobres, burgueses y proletarios, abrían una brecha irreparable en lo social, en lo cultural, en lo ideológico y en lo político. Nada muy diferente a lo que pasa hoy. Pero estas clases obreras todavía vivían, recién empezaban su lucha por conquistar algunos derechos. Fíjense, lo interesante de acá es que desde acá, desde esta clase en que empiezan a surgir todas unas corrientes ideológicas de izquierda, como son el anarquismo y el socialismo, los sindicatos, que bueno, que van a terminar de consolidarse en el siglo XX. Esto es importantísimo porque va a atravesar todo lo que vamos a ver hasta mediados del siglo XX. Acá está el contexto para poder entender también el arte de toda la primera mitad del siglo XX, tanto en Europa como en Latinoamérica, porque las situaciones se van dando en simultáneo. Entonces, esta cita que tomo de Casulo, ahí en la página 302, refleja todo esto de lo que venimos hablando en este contexto en el que se va a dar el realismo en el arte. Además de estas contiendas políticas y estas revueltas, esto se da también porque aparecen en este contexto de lucha social dos figuras claves para poder entender esta nueva conciencia social que se va a ir gestando y que va a estar representada por la clase popular, por el proletariado, que son la figura de Carlos Marx y Charles Baudelaire. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá es la portada de la primera edición del Manifiesto del Partido Comunista, del cual Carlos Marx participa y es él quien es el autor de esta obra, que en 1848 escribe este manifiesto y la primera página, las primeras 4 palabras que aparecen en este escrito, dice, un fantasma recorre Europa. Es interesante esta idea del fantasma porque también la va a recuperar la otra figura que es el poeta Charles Baudelaire y que la plantea nuestro autor, que siempre recurrimos, que es Nicolás Casulo, porque tiene que ver con algo que estaba oculto y de repente aparece. Esta es un poco la metáfora que recupera Casulo de Carlos Marx y de Charles Baudelaire. Es decir, lo que estaba
por detrás de repente aflora de alguna manera, ¿sí? Si vemos un progreso basado en el desarrollo del capital económico, de la máquina, y bueno, evidentemente ese progreso que parecía tan prometedor para la sociedad y para el mundo, evidentemente lo fue para una parte de la sociedad, porque lo que acabamos de ver recién da cuenta de que hay un desequilibrio social, ¿sí? Que, bueno, trae en todo caso beneficios para algunos, pero no para todos. Entonces, el manifiesto comunista, del cual participa Carlos Marx, va a ser fundamental para empezar a gestar estas ideas, estas nuevas ideologías que van a llevar adelante nuevos grupos de pensamientos y revoluciones sociales, y luego va a cuajar en sistemas, ideologías políticas como son el socialismo, el comunismo, el anarquismo, etc. La otra gran obra de Carlos Marx va a ser Das Kapital, El Capital. Es alemán, pero va a estar exiliado en Inglaterra y va a escribir desde ahí. El Capital es una crítica a la economía. Lo que estamos viendo ahí es la portada original de 1867. Y es un tratado de crítica de la economía política y sobre las relaciones de dominación entre las clases. De un lado los proletariados y del otro los burgueses. Es decir, eso que había puesto y sistematizado a Adam Smith en el siglo XVIII, bueno, él de alguna manera ya lo pone en discusión, lo critica, ¿sí? Pero sus ideas van a transmitir es esta desigualdad social, no porque él crea en el progreso. Carlos Marx es formado en las universidades, hijo de burgueses. No discute la idea de progreso, de avance. Esto es fundamental que lo entienda. Él discute el desequilibrio entre las clases sociales y de quienes ostentan este poder. Y eso es un poco lo que se plantea. Entonces, tanto en el Manifiesto Comunista como en el Capital, él hace una revisión histórica de la manera en que las sociedades se enriquecen y se produce el trabajo, y eso va a dar después, más adelante, va a definir un concepto que es el del materialismo histórico, que lo define en realidad un marxista ruso, Grigori Pleyanov, pero que ya lo toma de estos primeros principios teóricos que ya desarrolla en el Capital Carlos Marx. ¿Qué quiere decir esto del materialismo histórico? Y bueno, que la historia la escribe el hombre y las consecuencias, resultado del trabajo, de las relaciones sociales entre la tierra, los integrantes de esa sociedad. Bueno, no me voy a meter mucho en esto, pero para que entiendan que tiene una mirada mucho más crítica que la que bajaba el poder, la aristocracia, y atrás en el tiempo, ¿sí? La única palabra habilitada que había sido la iglesia, ¿no? Bueno, es el soporte teórico de esta nueva ideología que busca la igualdad entre el pueblo y estas otras clases sociales, que era la burguesía de élite que ostentaba el poder. La otra gran figura es un poeta, ¿sí? Es decir, por un lado, desde el pensamiento político se aborda todo lo que va a ser el contexto del realismo, y por el otro lado, desde la literatura. Charles Baudelaire es un poeta, Casulo dice, es representativo de este primer gran gesto de ruptura, de cambio hacia los márgenes de una estética consagrada académica. Se escindirá progresivamente de aquel sueño cultural y de los valores burgueses, al que aprecia como universo de mezquindad, egoísmo, mediocridad y cinismo. También es hijo de la burguesía Charles Baudelaire, ¿sí? Es considerado, es llamado históricamente un poeta moderno maldito, ¿sí? Casulo ahí lo define como un paseante de las metrópolis, un dandy, militante de la revolución antiburguesa, escritor ensayista sobre lo moderno. Él va a plantear su primer desacuerdo a esta estética, a este arte que está en poder también de la burguesía. Si Marx lo hace desde lo político, social, económico, Baudelaire lo hace desde lo cultural. Plantea que esta estética consagrada es una mirada desde un solo lugar, el de la academia y el de la burguesía. Por eso se separa de esa idea de un arte
acabado, que es el que pregonaba la academia. ¿Sí? Es un rebelde y lo hace a través, y esa rebelión la muestra también desde su poesía. Yo los invito a que lean, acá no tenemos tiempo, pero una de sus obras más importantes son Las Flores del Mal, que es un libro que él compila de poemas, sumamente interesante, y pueden bajarlo de internet. Lean qué es lo que aparece ahí, cómo él escribe. Él se enmarca dentro de una corriente literaria que se llama el simbolismo, donde él discute al romanticismo por esta idealización demasiado evasiva. Entonces él prefiere una poesía que tenga que ver con una descripción más acabada de la realidad, sin tantos preciosismos, sin tanta idealización. Por eso también desdeña el arte académico, porque ve una idealización que oculta. En cambio, él prefiere un arte, en este caso una literatura, que desenmascare, que muestre esos fantasmas de una sociedad que no la está pasando tan bien como dice, o como se muestra. Es decir, él trata de ir más allá de las apariencias de que la buena sociedad burguesa de la época implementa o hace circular como una moral como establecida, el status quo. ¿Sí? Rasga las vestiduras de eso establecido para mostrar lo que hay detrás de eso. Y esto lo muestra en su poesía, por eso se lo llama poeta maldito. ¿Sí? Bueno, su gran obra se llama Las Flores del Mal. Invito a que lean sus poemas porque son muy bellos. Para la conciencia burguesa de esa época eran aberrantes esos poemas, pero bueno. Dice Casulo, les leo esta cita también interesante en relación a esta idea de los fantasmas que develan Baudelaire y Marx. Dice Casulo, es un tiempo donde los protestatarios denuncian que hay ideas que ocultan mundos, que hay visiones que esconden la realidad, que hay palabras que mutan, que mienten su significado. Surge una modalidad fantasmal a la mirada, una modernidad cuya clave pasa a situarse entre lo real y lo irreal, en aquello por debajo de los que se ve. Una modernidad donde las ideas se transforman en ideologías que enmascaran, en visiones que engañan, en cosas que no son tales cosas sino otras. Una modernidad que exigirá un nuevo tipo de estructura crítica frente a lo que expone en la mayoría de sus planos. Una escritura, un pensamiento que demuela los espectros que falsifican, o que descubran los espectros que la instituyen por detrás de sus engañosos velos. Bueno, está criticando a la falsa moral, a la doble moral burguesa, y diciendo, bueno, a ver, el poder que ustedes ostentan tiene otra cara, y esa cara la están pagando, en este caso, una parte de la sociedad que es la que vive en condiciones paupérrimas. Bueno, Baudelaire como poeta, como este poeta rebelde, como este poeta que desenmascara, que muestra los fantasmas de la hipocresía, de la sociedad burguesa, es un dandy. El dandy es una figura típica del siglo XIX, de las sociedades europeas, de las grandes urban. Es una figura, el dandy es una figura que porta una estética propia que se revela en su propio cuerpo, ¿sí? Es un performer, es llevar el arte, hacer del cuerpo y de la imagen su propio arte. No solamente vivir el arte a través de mi obra, sino también llevarla. Entonces, está en relación a la moda de la época, ¿sí? Es una figura que, mm, que transita entre un salón literario burgués que puede discutir ideas con la burguesía, pero también que puede estar a la hora siguiente tomando una bebida en una taberna de los suburbios. Puede transitar por esos dos mundos, que no se casa con una sola moral y que, a diferencia del romántico, del artista romántico, es mucho más sofisticado. No es un utópico, no cree en lugares exóticos o en ideales que la Ilustración había prometido a través del progreso, vive más el momento, ¿sí? Pero sin embargo, debajo de esa frivolidad hay
un carácter muy parecido al del artista romántico porque vive en solitario y sigue teniendo sueños de fantasía y está atravesado por las pasiones y las emociones. Bueno, acá hay también láminas de épocas. La de la izquierda es la de la figura un dandy, es una revista de moda de la época donde se mostraban, bueno, cuál era la moda del momento. Podría ser cualquier revista de modas de hoy, ¿sí? La levita, el sombrero, el típico pantalón o calzón, el redingot, que es una capita, bueno. Esa era la forma de adherir un poco a esta nueva forma de ver el mundo. Entre ellos estaban poetas, políticos, no solamente eran artistas los que podían ser dandy. A la derecha tenemos a Constantin Guy, un artista del realismo, que es un típico ilustrador para revistas de la época. En este caso, esta es una ilustración del Illustrated London News, ¿sí? Donde él muestra a la sociedad de la época. Hay un registro de la sociedad de ese momento y con sus costumbres, así como habíamos visto ante una pintura de un café parisino, acá estamos viendo a dos señoras de la alta sociedad en una calle probablemente de Londres, saludándose con un dandy. Este es un ilustrador que Charles Baudelaire va a apoyar y a tenerlo en buena consideración porque, bueno, justamente porque es un artista que mira su tiempo, mira a la realidad de ese momento. En caso de Constantin Guy, mira la realidad de una clase social. Vamos a ver ahora otros artistas que miran a otras clases sociales que son las que le van a dar el mote a este movimiento de realista en la historia del arte. Pero para que vayamos entrando como en las características del realismo, es decir, atender no ya al pasado, no ya grandes temas, sino temas tan banales como puede ser dos mujeres caminando por una calle en ese momento, en esa época. Pero también dice Charles Baudelaire, bueno, y es lo que recupero la cita que les leí recién de Casulo, esta realidad oculta mundos, ¿sí? Oculta mundos porque este progreso prometedor de la burguesía y del iluminismo no, evidentemente no favoreció a todos por igual. Acá vemos dos pinturas también de época que no no se enmarcan estéticamente. Bueno, la de Eduard Manet puede ser, la de Degas es más del impresionismo, que lo vamos a ver más adelante, pero acá no me interesa hablar en este momento de lo estético formal, sino del tema. Observen los rostros de estos personajes. Los bebedores de absenta, de 1876 de Edgar Degas, una pintura al óleo, y el bar del Folies Bergère de Eduard Manet. Observen los rostros de esos personajes, claramente que no reflejan una alegría de vivir en ese mundo moderno. Un mundo moderno porque vemos la luz eléctrica, vemos el café parisino, todo lo que tenía que ver con el desarrollo de las grandes ciudades en progreso enriquecidas por esa revolución industrial. Pero bueno, de la cual acá vemos a la izquierda dos trabajadores seguramente empobrecidos o sin trabajo, que van a refugiarse en el alcohol para salir un poco de ese estado de angustia en el que se encuentran, o esa camarera que está detrás del mostrador y que si bien en el espejo se ve reflejada la cara de este dandy de este caballero que está pidiendo seguramente un trago o algo, ella ni siquiera lo mira, tiene la mirada como perdida en un lugar que lejos está de transmitirnos alegría de vivir. Bueno, claramente estos son los fantasmas de los que habla Baudelaire y de los que habla Mar en relación a esta modernidad. ¿Sí? La otra figura que se desprende del dandy es la del flaneur. El flaneur es una palabra que en francés quiere decir el que flota, el que transita, el que divaga por la ciudad. Los dandys, como Charles Baudelaire, eran observadores de esa realidad a la cual van a criticar, ¿sí? Y de la cual algunos artistas van a representar, como veíamos recién. Pasean por la ciudad y a veces en ese contexto tan opresivo, tan poco esperanzador, o que o que ofrecía dádivas solamente para algunos, pero no para otros,
aparece, ¿sí?, la figura de este paseante, este flaner que a veces se refugia en los suburbios de las grandes ciudades o en los fumaderos de opios para evadirse de la realidad, y si no era a través del alcohol y la absenta, que era una bebida bastante barata, pero que a uno lo sacaba, digamos, un poco de esas tensiones cotidianas, ya sea o porque vivía en condiciones paupérrimas, o porque no tenía para darle de comer a mi hijo, o porque no tenía trabajo. También los fumadores de opios, ¿sí? Los fumaderos de opios eran lugares donde se iba a refugiar esta gente y se evadía. El uso de los narcóticos para evadirse ya era algo con lo que habían experimentado los artistas del romanticismo. Lo que pasa es que acá se populariza mucho más, sí, sobre todo sobre la clase desposeída proletariada. La clase alta también consumía, por supuesto, esto no hay nada nuevo bajo el sol. Pero bueno, estos lugares eran como, bueno, acá vemos una revista de época, Le Petit Parisien, que hace una nota sobre estos lugares donde uno pagaba para ir a fumar. Y a la derecha vemos una de las poquísimas fotos que se pudieron registrar. Lo mismo pasaba con los cabaretes o burdeles. Hay muy pocos registros fotográficos de estos lugares a los que no se podían entrar reporteros gráficos. Quizás esta foto fue tomada clandestinamente, donde, bueno, hay gente que iba a evadirse de todas esas presiones en las que vivía y en las que no encontraba un sentido a su vida, porque tampoco el medio les propiciaba posibilidades de que se desarrollen dignamente. No solamente se fumaba opio, del cual ahí tiene una imagen, se fumaban un montón, se consumían un montón de otras cuestiones, ¿sí? Charles Baudelaire es un viajante un viajero, dice Casulo, a estos paraísos, ¿sí? Porque te saca de esa realidad. Y bueno, y acá ya vamos puntualmente a los grandes referentes del realismo, que van a ser esos artistas que, enlistándose con estas ideologías del proletariado, la mayoría de estos artistas realistas van a alinearse con la corriente de pensamiento socialista marxista, que van a derivar después en el socialismo, en el anarquismo. Sus obras, dentro de lo que son las artes plásticas, van a reflejar esa realidad cotidiana, pero sobre todo ensalzando la figura de esta nueva clase social que es el proletariado y el trabajador. Bueno, Daumier va a ser uno de los máximos representantes del realismo, ¿sí?, del realismo en la pintura, de esta segunda mitad del siglo XIX. Es un artista muy versátil porque no solamente va a pintar, va a hacer grabados, dibujos, inclusive va a modelar en terracota, en arcilla. Lo que vemos acá son dos obras de él, dos óleos. Primero, la alegoría a la República, y segundo, la lavandera. En la alegoría de la República, fíjense que si bien ambas son al óleo, digamos, están dentro de un material tradicional, lo que interesa es ver qué es lo que muestra y cómo está mostrando la imagen de la alegoría. Primero que compárenla con la alegoría de la libertad de Delacroix. Esta es una alegoría mucho más sombría, ni siquiera está avanzando, está sentada, la bandera no está expandida, está arrollada. Es un rostro prácticamente desdibujado, y ahí aparecen sus hijos, los hijos de la patria, en esos dos niños que, sedientos de alimentarse, están tratando de treparse a esa figura alegórica que es la patria y tratando de beber algo. Un poco, él reedita un tema ya clásico que es la alegoría de la libertad, pero la hace en clave desde ya esta mirada mucho más crítica y desde esta nueva corriente de pensamiento que está claramente alineada con las corrientes comunistas. Daumier va a ser perseguido, va a ser encarcelado, porque, bueno, claramente sus pinturas son rechazadas todo el tiempo, la academia no las acepta, la burguesía no le va a comprar. Claramente sí está haciendo este tipo de crítica a través de su pintura. Y a la derecha vemos una gran pintura al óleo, pero donde el protagonista ya no es un dios, no es un príncipe, no es un político, no es una señora de la alta sociedad burguesa de la elite. Es una simple lavandera que tiene que todos los días pasarse horas frente al río, al Sena,
lavando la ropa con la que le da de comer a sus hijos, que por supuesto se los tiene que llevar al trabajo porque no puede darse el lujo de pagar a alguien que se los cuide, ¿sí? Y observen también, vayan observando que aparece, acá me interesa mucho rescatar de esta obra La lavandera, cómo él hace un juego tensional, hay una dirección descendente que está marcada por la escalera, y la fuerza que están haciendo los personajes por tratar de ascender, de salir, hay como una cuestión metafórica de una necesidad de esa clase proletaria que vive en condiciones por hacer un esfuerzo por salir adelante, que acá está presentado por ese juego tensional, ¿sí? Que marca Daumier entre la dirección descendente de la escalera y la dirección ascendente hacia la cual van los personajes. También observen el mundo de la nueva urbanización. De esto vamos a tener una clase la clase que viene, por eso no me voy a detener mucho. Cómo se van desarrollando las nuevas ciudades, el contexto urbano, las ciudades modernas. Ya no una ciudad en torno a un centro con la iglesia, el palacio o el ayuntamiento, y el muro que la rodea. No, ya ciudades que se empiezan a disparar incontroladamente porque hay un hacinamiento y una superpoblación de gente que va a requerir de que estas grandes ciudades, de las grandes potencias, Francia, Londres, sean las primeras que empiezan a pensar en un ordenamiento para que eh, eh, regular la forma de vida, porque imagínense que a la alta sociedad no le gustaba compartir espacios con el proletariado. Entonces va a desarrollarse todo lo que es la corriente dentro de la arquitectura del urbanismo, que lo vamos a ver el encuentro que viene. Bueno, además observen que las figuras también, como en la alegoría, no se le ven prácticamente los rostros, están sombríos, y aparece el trabajador como ligado a la tierra, al trabajo, ¿sí? A estas ideas que Marx en su Das Kapital ya plantea, de que la fuerza del trabajo es la que genera las riquezas de las sociedades, y bueno, y hace una ligación simbólica, pero también formal, de la figura inclinada con la idea de la tierra y el esfuerzo por salir adelante con esas tensiones. Este análisis que estoy haciendo, comparando lo formal con esta significación, no es que sea mía, la han planteado muchos autores, muchos críticos de arte, historiadores del arte y críticos. Les decía que Daumier también es un caricaturista, es un pionero así. ¿Quién pudo haber tenido de referente? Bueno, a nuestro amigo y ya conocido que también nos presentó Carolina, la profe Carolina, que fue Goya. ¿Se acuerdan los caprichos de Goya? Él ahí ya hacía en esa serie de los caprichos, o de los sueños de la razón que produce monstruos, o de los fusilamientos del 3 de mayo, ahí ya hay una crítica, una sociedad en tono grave, dramático, o en tono irónico. Daumier va a admirar mucho a Goya y va a ser uno de los que a través de la caricatura, en el grabado, y publicando a través de revistas, como es Le Parisien o de Charivaris, que eran revistas contestatarias de la época, muchas veces intervenidas por el poder de turno, porque bueno, en una de esas intervenciones que a Daumier lo meten preso porque hacía este tipo de ilustraciones. Acá estamos viendo Gargantua. Gargantua es un personaje de una novela, que era un personaje tan glotón que nunca nada era suficiente para alimentarlo. Pero él representa a Gargantua como rey, Luis Felipe, comiendo todo lo que produce el pueblo. Acá vemos al pueblo trabajando, ¿sí? Ascendiendo muy dificultosamente, otra vez la tensión entre una descendente y un ascendente para marcar el esfuerzo del trabajo, y el rey Luis Felipe ahí en su trono, que además es un trono inodoro, porque a medida que va engulléndose todo lo que el pueblo le da, va defecando todas las normativas que sus burócratas y la elite va regulando para mantener y controlar a ese proletariado. Bueno, imagínense que semejantes, bueno, además observen que la cabeza de Luis Felipe es una especie de pera deformada, con lo cual es un gran pionero junto con Goya de lo que va a ser la caricatura. Y el tema de recurrir a la litografía para poder abaratar los costos de producción. No es lo mismo pintar un cuadro al óleo que hacer la matriz
con agua fuerte o en piedra y hacer varias tiradas, en este caso a través de las prensas gráficas que ya tenían varias revistas que circulaban. Recuerden que la libertad de prensa había sido una conquista de la Revolución Francesa. Bueno, nada muy distinto a lo que pasa ahora. Los que estaban y disentían en contra del poder muchas veces eran intervenidos, perseguidos. Bueno, Gargantua, obra de Daumier. Yo también les decía que a veces para captar gestos o jugar con las distorsiones que es típica del recurso formal de la caricatura, él hacía este tipo de modelados en arcilla, en terracota, que después los coloreaba, que le servía de modelo para después hacer las caricaturas en la prensa gráfica. Este es el famoso Barón de Pódenas. Era un miembro de la burguesía aristocrática de la época, que era un abogado y bueno, era uno de los que legislaba y llevaba adelante las leyes de turno que promulgaba, en este caso, Luis Felipe, que fue el último rey que tuvo Francia. Bueno, observen la expresividad en el rostro, en la huella de la marca de la herramienta. Son pequeñas esculturitas, esta es una de muchas. Bueno, un artista muy comprometido con lo social. Y esta va a ser la característica clave del realismo en el arte de esta época, esta segunda mitad del siglo. El compromiso social, sobre todo, con estas nuevas ideas que develan esos fantasmas de una sociedad hipócrita. ¿Sí? Casi todos ellos, y lo dice Casulo, tenían un compromiso social ligado a estos pensamientos de izquierda. El que no era socialista, después el que no era comunista, después va a ser socialista o va a ser anarquista. Y claramente en su obra hay una denuncia, con lo cual la obra de arte, ustedes piensen que si ya en el romanticismo el artista se había rebelado con la sociedad en el sentido de que ya no pinta lo que le piden, sino lo que quiere, pero todavía el arte del romanticismo estaba muy ligado a esos ideales, esas poéticas estéticas que después la burguesía las va a absorber. Muchos artistas, además románticos, eran burgueses, Delacroix lo era, y eran temas amables. Acá ya directamente el tema ya es cáustico, ya es crítico. Si yo soy un burgués que compra arte y hay alguien que me está caricaturizando, pero de una manera despectiva, obviamente no lo voy a querer comprar. Y esto va a ser una de las características claves del movimiento realista en el arte. Entonces, el mercado para estos artistas claramente que estaba totalmente negado, porque no ganan ningún premio en ningún lugar, no son aceptados por la academia. De hecho, la mayoría de ellos no se va a formar en la academia, se va a formar más de manera autodidacta, yendo por talleres o mirando imágenes, va a formarse por fuera de las instituciones oficiales. Claramente van a ir perdiendo mercado para ubicar estas obras. Daumier vive gracias a por ahí a lo que publican en estas revistas que son contestatarias del poder, pero muchos de ellos tenían que tener otros trabajos porque claramente no tienen asidero en el mercado, que está en poder de la alta burguesía o como el día de hoy también, ¿no? De las grandes multinacionales que digitan qué miramos y qué no. El otro gran artista enmarcado dentro del realismo social es François Millet, conocidísimo. Ustedes, les estoy presentando un cuadro que seguramente lo habrán visto muchas veces, la famosa Espigadora, que es un óleo sobre tela. Él no es tan contestatario de la política, se lo tilda de comunista, pero porque él venía de la clase de pobre, era hijo de trabajadores y porque pintaba campesinos, pero él no es que tuvo no enlistó una bandera de las nuevas movimientos de izquierda, pero sí tenía un sentido de pertenencia por estas clases desposeídas de la cual él venía, y bueno, muestra a las clases trabajadoras. Lo que estamos viendo acá son mujeres que ya en esos campos delimitados de propietarios privados, lo que van haciendo es juntando literalmente las migajas, ya físicas. Observan el fondo del cuadro, las máquinas ya pasaron, ya levantaron la cosecha de trigo y ellas lo que van buscando es para poder sobrevivir y comer y tener algo para darle a sus hijos, llevar a la casa, son las migajas, digamos. ¿Sí? También,
si bien no es Daumier, pero observen nuevamente la ausencia de los rostros que no se ve, es decir, la clase popular, el proletariado como una clase sin identidad, como una masa, percibida como una masa, de nuevo ligada a la tierra, los cuerpos curvados, con una clave bastante sombría, casi a contraluz, ¿sí? Bueno, para algunos autores, Millet todavía está con un pie en el romanticismo por el modo en que pinta las tradiciones de la gente de campo, y para otros ya más en lo que es el realismo social de la pintura, porque en sus obras muestra solamente a los trabajadores de campo, no va a hacer retratos a la alta sociedad ni nada por el estilo. Con lo cual hay de alguna manera implícita una adhesión a estas nuevas corrientes de pensamiento en defensa o en reivindicación de la clase proletaria. Y acá está el otro gran artista del realismo que va a ser el que le va a dar nombre al movimiento. Si generalmente nosotros siempre les decimos que los nombres de estos movimientos en la historia del arte se dan siglos después, acá vamos a tener al primer artista moderno que va a ser el que le va a dar a este movimiento el nombre de realista. No porque se lo atribuyó a todo un movimiento, sino porque él, cuando queda fuera, cuando su obra era rechazada por el Salón Oficial, él se monta su propio stand en una exposición universal. Ya vamos a ver la clase que viene, que son las exposiciones universales en el siglo XIX. Y dice, sí, bueno, a mí no me dejan exponer, me rechazan mis obras. Bueno, yo voy a hacer mi propio stand y voy a mostrar mi propia obra en el contexto de una exposición, y él le pone a su exposición el realismo, o muestra de arte realista. Esta es una de las obras más canónicas de la obra, de las pinturas de Gustave Courbet, francés, que es el famoso Entierro en Ornans. Tiene otras, yo no puse todas porque no tenemos tiempo para verlas todas. Ustedes después pueden buscar Gustave Courbet y ver sus temas. Yo quizás puse una de las más paradigmáticas, de las cuales me gustaría leerles algunas cuestiones del análisis de esta obra. Uno la ve hoy y diría, pero ¿por qué habrá sido rechazada por la academia? Porque hoy que tenemos una amplitud perceptiva mucho más diversa, bueno, nos cuesta ver por qué fue rechazada. Paso a leerles algunas citas de un análisis que hace un crítico sobre esta obra, un estudioso, un crítico de arte. La obra maestra de Courbet es El entierro en Ornans, donde transmite con el máximo realismo posible un funeral, posiblemente el de su propio abuelo materno, al que asiste toda la comunidad, desde los representantes del ayuntamiento hasta las planideras oficiales, pasando por los hidalgos y la familia del pintor, incluso un perro perdiguero. No quiere perderse el evento, incluso un perro perdiguero no quiere perderse el evento y se presenta en primer plano. Por comentarios del propio pintor, sabemos que toda la población de Ornans, su pueblo natal, quiso posar para el cuadro, resultando un conjunto de casi 40 personajes, a tamaño natural, representados con enormes dosis de veracidad. Se puede decir que esta obra es un panfleto del nuevo estilo artístico defendido por Courbet, considerado como un arte científico, naturalista, anticlásico, antirromántico, antiacadémico, progresista y social, cuya única fuente debía ser la observación directa del natural. Las figuras forman un grupo compacto y se recortan sobre las planas montañas de la localidad, representadas en diversas actitudes y posturas, siendo una de las mejores galerías de retratos de la historia del arte. Las tonalidades empleadas son bastante oscuras, siguiendo el cromatismo de los cuadros barrocos españoles y holandeses que había contemplado en el Louvre durante su juventud. El estilo de Courbet es muy seguro, dominado por un poderoso dibujo y un acertado estudio lumínico ligeramente inspirado en Caravaggio. Desgraciadamente, empleaba mucho betún para las tonalidades negras, lo que provoca problemas de conservación en sus lienzos. Esperando obtener un sonoro triunfo en el Salón de París, como ya había ocurrido un año antes de conseguir una segunda medalla, presentó su lienzo, pero recibió sonoras críticas y solo alguna que otra alabanza, especialmente de los jóvenes pintores. ¿Sí? Acá, en este análisis que hace este crítico sobre la obra del Entierro en Ornans, están las claves del realismo. ¿Sí?
si tuviésemos que hacer como una síntesis de esas principales características del arte, del realismo, que va a tener fuertes sus orígenes en Francia, sobre todo con Gustave Courbet, por un lado está la veracidad. Ya no se busca idealizar nada a través ni de la poética neoclásica ni de la poética romántica. Se busca la veracidad, los modelos tal cual son, el ambiente de ese lugar. Tampoco representar un pasado idílico de otra cultura, o de un tiempo, de un lugar que no conozco, pero que lo imagino como hacía el romanticismo, ¿sí? Obviamente que este verismo en la obra, esto que describíamos recién, poner a las planideras, al perro perdiguero que viene ahí para los académicos era atroz, porque la academia es preciosista, acomoda todo conforme a un canon, a un orden estético determinado. Entonces, él va y plantea el entierro en su pueblo tal cual como si fuese algo de una foto, ¿sí? No queda, dice el crítico, no queda nadie fuera de este cuadro. Y tampoco hay un acomodamiento, un embellecimiento forzado de la obra. Si había un perro, estaba el perro. Bueno, aparecen, observan los rostros de las mujeres, las planideras, las lloronas, o las vecinas como del barrio, digámoslo así, más domésticamente, ¿no? Por otro lado, otra de las características más de la veracidad es la contemporaneidad. Tanto Daumier como Millet y como Gustave Courbet están mostrando lo que está pasando en ese momento. Ya no es la Venus, el nacimiento de Venus, es decir, un tema mitológico, o ya no es la batalla de un gran general. Son temas de ese momento de la modernidad y además no cualquier tema. ¿Sí? Sobre todo con el gran protagonismo, el compromiso social que hace que el nuevo protagonista de la obra sea el pueblo, las clases populares además desposeídas, ¿sí? Que jamás se hubiese pensado en la academia que le iban a dar protagonismo en un cuadro al óleo de semejantes dimensiones. Este cuadro, del cual no puse la dimensión, es un cuadro gigante. Los cuadros para la academia grande están reservados a los grandes temas. Y los géneros menores, como una naturaleza muerte, debían realizarse, pintarse en formatos más pequeños. Bueno, él le da grandes dimensiones, lo mismo que hace Millet, para representar y poner en primer plano al pueblo, a la gente del pueblo, o a un simple trabajador o a una simple lavandera. ¿Sí? Y además, la otra gran característica es la variedad de los temas que van a tocar estos artistas. Intimistas familiares, es decir, el interior, por ejemplo, de una casa de pueblo, reuniones al aire libre, como la que estamos viendo acá esta escena, paisajes rurales y urbanos, ¿sí? El paisaje dentro del realismo también ocupa un lugar destacado importante. ¿Qué características va a tener el paisaje del realismo? Y que ya no va a ser un paisaje atravesado por las poéticas de lo sublime o de lo pintoresco, que era lo que hermoseaba o lo que acomodaba, o la poética que estaba detrás de las obras paisajísticas del romanticismo. Los artistas realistas captan lo que ven tal cual como lo ven. Esto va a ser clave para la última movimiento realista del siglo XIX, que va a ser el impresionismo, ¿sí? El naturalismo, que se va a dar fundamentalmente en la pintura de paisajes realistas, es clave porque los artistas van al lugar y tratan de terminar la pintura in situ, es decir, frente al modelo, y no tratan de retocarlo después en el atelier, en el taller, que era lo que hacía el artista académico. El arte académico generalmente transcurre esto del atelier, y los modelos a los que recurre el pintor o son obras consagradas de museos o láminas. Por primera vez estos artistas, ¿sí?, empiezan a irse al campo y pintar al aire libre. ¿Sí? Esto va a ir de la mano también de algunos descubrimientos que van a facilitar esto, como es de la mano de la industria, como va a ser las pinturas al óleo en tubo. Antes había que fabricarlas en el taller, ahora, bueno, ahora existe la posibilidad de llevarse la pintura ya hecha. Los primeros artistas en pintar estos paisajes al aire libre, conocidos como naturalistas, conformaron una especie de comunidad
porque algo muy ligado al arte que viene de este nuevo pensamiento comunista es que el artista tiene que trabajar en comunidad. Va a dar nombre a una famosa grupo llamado la Escuela de Barbizon, porque era un grupo de artistas que se iban a Barbizon, ¿sí? Bueno, dentro de este grupo estaba Millet, que lo vimos ya con las espigadoras, Rousseau, Corot y otros más, que decidieron abandonar la ciudad de París y establecerse en un pequeño pueblito llamado Barbizon, en las inmediaciones de un bosque de Francia llamado Fontainebleau. Se los conocía despectivamente, se los tildaba de Barbizonier, para hacer referencia a estos pintores que vivían como medio como si fueran hippies de la época, ¿sí? En comunidad pintando en ese contexto natural. Y ya voy cerrando, ya voy a ir terminando. Y bueno, y van pintando a plena, en francés, al aire libre. Y no hermosean, no ficcionan, no modifican nada de lo que están viendo. Es prácticamente una visión instantánea de la naturaleza, casi como quien va y saca una foto de ese lugar. ¿Sí? Bueno, esa va a ser la característica de la pintura del paisaje del naturalismo realista. Y voy a cerrar con esta obra también de Daumier, que junto con Courbet quizás son los más artistas plásticos más representativos del realismo, que es la Rue Transnonains, la calle Transnonain en París, en francés, que es de 1834. Y sobre esta obra, una cita, y ya con esta cierro. La cita la escribe Charles Baudelaire, el poeta, este poeta que es uno de los grandes pensadores de la estética moderna del siglo XIX, junto con Marx como representante de la nueva ideología político-social. Charles Baudelaire escribe sobre esta obra que sale publicada en una revista en relación a un hecho que ocurrió en ese año. Y Baudelaire escribe: con motivo de la lamentable matanza de la calle Transnonain, Daumier se reveló como un gran artista. El dibujo se conoce poco, pues fue secuestrado y destruido. No es exactamente una caricatura, sino un relato de la trivial y terrible realidad. En una pobre y desangelada habitación, una vivienda del proletariado, una vivienda de proletario con muebles tristes y contados, el cuerpo desnudo de un obrero en camisa, con gorro de algodón, yace boca arriba tendido, piernas y brazos extendidos. Sin duda se produjo en la habitación una lucha violenta, un gran alboroto, pues las sillas están volcadas, así como la mesilla de noche y el orinal. Bajo el peso de su cadáver, el padre aplasta contra el suelo el cuerpo muerto de su pequeño hijo. En esta guardilla solo hay silencio y muerte. Esto fue un hecho real. Pasaba un político por la calle con el ejército de Luis Napoleón y alguien le disparó, un intento de homicidio, y la guardia militar, creyendo que había venido de esta habitación, interviene y mata a esta gente que eran trabajadores, pero no había sido desde ahí donde había venido el disparo. Y bueno, la noticia conmueve a la sociedad. Honoré Daumier la registra en este dibujo, del cual, como dice ahí Charles Baudelaire, después va a ser confiscado el dibujo y va a ser destruido. Y bueno, y Baudelaire escribe sobre la obra de Daumier, donde se refleja, y por eso cierro con esta obra, quizás las características más importantes del realismo en el arte, que es la de la capacidad de develar los fantasmas de esta modernidad, que para entonces ya daba avisos de que solamente ofrecía dádivas para una parte de la sociedad, pero por fuera quedaba un montón de gente que bueno, víctima de ese feroz capitalismo financiero que, bueno, había enriquecido a las grandes ciudades imperialistas como van a ser Inglaterra, Francia, Alemania después, un poco más tardíamente, pero que
solamente daba razón de progreso para algunos pocos, y bueno, y esto es lo que empieza a develar las mentes algunas mentes de ese momento y también los artistas. El teórico que viene es más sobre el urbanismo, más sobre la arquitectura, en la que me voy a tener, pero que se va a dar también en este contexto de lo que llamamos el realismo social o realismo, lo van a encontrar a veces, en las artes visuales. Bueno, hasta acá hoy, Mauro, ¿se escuchó todo bien? Voy a dejar de compartir pantalla y escucho preguntas y bueno, todo lo que tengamos que comentar. Mauro, ¿estás ahí? Bueno, acá dicen que se escucha bien. Ah, no, no se te escucha, Mauro. Veo tu micrófono activado, pero no se te escucha. Bueno, no importa, podemos continuar a ver si hay alguien que quiera hacer tenga alguna duda. Este teórico lo preparé en base al cuadernillo que le vamos a socializar hoy, está todo ahí. Les leo los autores que yo utilicé y de los cuales les sugiero que lean, pero repito, en el cuadernillo también está. Y que es lo que les recomiendo que lean. Por un lado, de Argan, obviamente, que es uno de nuestros autores de la obligatoria. Del primer capítulo, tomé la parte de algunos análisis de obras, que fueron de los análisis que hice. Y de Casulo, nuestro otro gran autor con el que nos estamos manejando, tomé el teórico número 14, que se llama Karsmar y Charbaudelaire, los fantasmas de la modernidad en itinerario. Bueno, esto que lo estoy leyendo lo tienen, repito, en la ficha que les vamos a dar hoy, detallado. Después yo utilicé 3 autores más, que no es necesario. Bueno, si quieren a Hauser lo pueden revisar porque muchos ya lo conocen de la 1 y ya lo han visto, que se llama el capítulo Naturalismo e Impresionismo. Pero de esos otros 3 autores que van a ver ahí en la bibliografía, no hace falta que tengan el texto porque yo ya se los comprimí en la ficha que les vamos a compartir hoy. Así que digo, si tengan a mano el de Casulo y el de Argan, que es el que siempre utilizamos, porque para hacer después la propuesta didáctica que ahí les proponemos al final de esa guía, bueno, van a necesitar, además de leer esta guía de lectura, reforzar por ahí con una obra que analiza Argan y con ese capítulo que les comentaba recién de Casulo. Después también vamos a subir grabado el link para que vean esta clase por YouTube, si hay alguien que no pudo estar hoy presente o si hay alguien que le está compartiendo los links a un compañero que no tenga conexión o posibilidad de hacer este seguimiento virtual. Bueno, no sé, no quiero bombardearlos más de información sobre esto. No sé si me está quedando algo o si quieren hacerme una pregunta sobre alguna cuestión de la organización o sobre algo que no se haya entendido del realismo en las artes visuales. Profe, ¿la actividad de qué se trata, la que nos proponen en este momento? La propuesta didáctica, que es la número 6, que está al final de la guía, les leo si quieren las consignas, dicen: punto número 1, ¿cuáles son los puntos de relación entre el arte realista y el siglo XIX? ¿Sí? Tienen que como que caracterizar el arte realista, decir el arte realista tiene tal y tal característica, y ahí tratar de buscar, bueno, ¿por qué? Bueno, porque el contexto tenía tal y tal características. Es una pregunta de relación. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos de relación entre el arte realista y el siglo XIX? La número 2 dice: explica la metáfora del fantasma
que Casulo recupera de Marx y Baudelaire y cómo se proyectan las obras de arte del realismo. ¿Sí? Ahí sí, al margen de que está compilado en esta guía de lectura algo, ahí sí les voy a pedir que lean el capítulo ese que tienen en el libro de Casulo, porque van a poder profundizar un poco más. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene a representar la metáfora del fantasma que Casulo recupera de Magie Baudelaire y por qué se proyecta en el arte del realismo? Bueno, es un poco lo que yo desarrollé acá. La 3, identifique los puntos en común y de diferencia entre las obras Queremos a Barrabás de Honoré Daumier y El Angelus de François Millet, analizados por Julio Carlo Argan. Ahí tienen que ir a Argan, ver esas dos obras que Argan analiza. Una se llama El Angelus de Millet y la otra Queremos a Barrabás de Honoré Daumier. Lean los análisis y ahí tienen que buscar puntos en común y puntos de diferencia entre los dos análisis de esas dos obras. Bueno, según Argan, algo en común que tienen la obra El Angelus de Daumier con la obra de Honoré Daumier es tal, tal, tal. Las diferencias son tal, tal, tal. Y la última es, busca y presenta una imagen contemporánea que tenga relación con las características del realismo francés del siglo XIX y fundamenta tu elección. Es decir, busquen una imagen contemporánea. Y cuando digo imagen, puede ser también una imagen no solamente del arte contemporáneo actual, puede ser una imagen gráfica de un cartel, puede ser... Hoy las imágenes transitan por distintos lugares y no necesariamente tiene que ser una imagen del arte contemporáneo. Pero sí una imagen contemporánea de hoy, que ustedes digan, en esta imagen veo algún punto de contacto con ese arte del siglo, de ese arte del realismo del siglo XIX. ¿Sí? La cuarta ya es un poco más de aplicación y de contextualización a nuestra contemporaneidad. Esos son, para Cecilia hay que pedir que le adelante que está ansiosa por hacer la propuesta didáctica número 6. Totalmente. Bueno, claramente, obviamente que primero tienen que leer la guía de lectura que les vamos a subir hoy y después profundizar con ese capítulo de Casulo y de Argam. Hola, vuelta. Bueno, ¿Se me escuchan? Ahora sí. Ahí se me había desconectado el teléfono de donde tengo la cámara. Ahí dice Caro que ya subió la clase de realismo a la plataforma para las chicas de la tarde, ¿no, Caro? De la mañana, de la mañana. De la mañana que se nos adelantó. Está bien. Está siempre ahí dando las notas. Es como Baudelaire, una adelantada para la época. No, lo que yo te decía hace un ratito cuando no me podían escuchar era que sí, que se había escuchado súper bien toda la clase, súper interesante, y está muy bueno pensar cómo muchos de estas situaciones, de estas características de mundo que se van desarrollando y que el arte realista va retratando de alguna manera, son situaciones que continuamos atravesando, ¿no? Que continuamos habitando. Muchos de estos actores políticos, sociales y características de mundo que se construyen en esta época son las que compartimos nosotros, ¿sí? Todo este desarrollo de esta primera revolución industrial, está bueno también pensarlo en relación a América como un proceso retroalimenta a otro. Por ejemplo, para Walter Mignolo, desde la teoría decolonial, no es posible entender la modernidad ni el desarrollo de la revolución industrial sin entender el colonialismo en el cual se sustenta, ¿no? Con todo el corredor, por ejemplo, del Atlántico que se había formado entre Europa, África y América, donde había una circulación comercial que alimentaba de alguna manera con materiales, con materias primas, las manufacturas que se producían en el territorio europeo, y esas manufacturas después volvían en barco como bienes comercializables y se vendían en las Américas y en todas las colonias de esa América, y cómo ese proceso se iba retroalimentando y va enriqueciendo claramente a todas estas clases burguesas de élite que ibas nombrando vos, Walter. Genial. Sí, esto está bueno que decís, Mauro, porque el encuentro que viene el martes que viene yo voy a cerrar un poco este capítulo que abrimos hoy del realismo en el siglo XIX con
con la cuestión del desarrollo urbano y más enfocado en la arquitectura, pero después, las clases siguientes, Carolina y Mauro ya van a ir a América y vamos a ver, bueno, qué está pasando en simultáneo, cuando en el siglo XIX está ocurriendo esto en Europa, qué está ocurriendo puntualmente en Latinoamérica, puntualmente en Argentina. Porque ahí va a haber una especie de sincronía, con algún desfasaje, porque siempre lo europeo nos llegaba siempre 40 años, 50 años más tarde, porque se tomaba ese modelo. Pero bueno, pero cada vez es más sincrónico, cada vez hay una relación de paridad, de contexto y en materia también de lo que va a ser el arte, más próxima entre América y en este caso, en nuestro caso puntual que nos compete, que es Argentina y Europa en el siglo XIX, en este contexto de la modernidad. Sí, así que bueno. Bueno, no sé, Caro, si quieres escribirnos algo por ahí por el chat, o si está todo bien, o si no hay alguna pregunta de algún estudiante. Cecilia Muñoz dice gracias, profe. Nela Trañón dice gracias, profe. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿se escucha? Hola, profes. María José, ¿cómo estás? Bien, bueno, más que nada quería saludar. Bueno, He gracias. estado un poco complicada, pero a partir de hoy, en medida que pueda, voy a participar de los encuentros virtuales y me estoy poniendo al día con la ayuda de mi compañera Ceci. Estoy muy atrasada, pero en medida que vaya haciendo los trabajos, los iré enviando y igualmente voy a participar de los encuentros. Así que nada, era eso nomás. Y Genial, saludar. María José. Me alegra a escucharte y perfecto. Como le decía a Juan al principio, no hay un tiempo estipulado, váyanlo haciendo, porque la idea de estas guías de lectura va a ser que después las vamos a imprimir y para aquellos que no hayan podido transitar la virtualidad van a tener un cuadernillo, que es el que ustedes ya están recibiendo de manera virtual, con las mismas actividades. Así que antes o después estas actividades que propone cada guía de lectura es la que todos van a tener que hacer. ¿Sí? Así que digo, ahora o después la presencialidad no va a variar porque va a ser el mismo material. Así que a tu tiempo y a la medida de posibilidades, andarlo haciendo y cuando vayas teniendo, lo único que te pido es que no acumules varios y me mandes varios de uno, sino que a medida que termines uno me lo mandes enseguida, si yo puedo irme descongestionando de no tener que, como le decía Juan, a fin de año corregir 40 trabajos todos juntos. Eso, nada Perfecto, más. profe. Entonces, Así que, así ni bien será. termina uno, me lo mandás y ya yo te voy haciendo la devolución. Bárbaro. Un gusto escucharte y Bueno, gracias. nos Igualmente. encontraremos la próxima. Se extraña verle las caras y bueno, Sí. y la interacción que hay cuando hay uno está en la presencialidad, que claramente no es la misma. Bueno, ya estamos en horario y nosotros tenemos que entrar ahora un ratito más a Historia del Arte 1 con los profes, así que si no hay más consultas, nos estamos despidiendo y el martes que viene, 10 minutitos, 15 antes, les mandamos de nuevo el link para que se conecten. Voy a estar yo dando de nuevo el teórico y va a ser sobre también siglo XIX en Europa, pero en este contexto vamos a focalizar el paradigma de la arquitectura, que es interesante verlo también, que hoy ya algo les anticipé, pero bueno, son los temas que interesa a la historia del arte. Así que si no hay más preguntas y si los profes Carolina y Mauro no tienen nada más que comentar, nos estamos despidiendo y nos vemos. Caro dice muy clara la clase, los saludo a todos y a todos, así que ya nos vamos despidiendo con eso. Genial. Bueno, gracias, Caro, por los aportes y apreciación. Que estén bien y bueno, cuídense y me alegro haber retomado junto con los profes y ustedes esta instancia. Que estén bien, hasta la semana que viene. Nos vemos.
bueno, agregué, mientras volví a internet, los mismos, por tratar de regular el nombre,